Bien, como vimos, los gráficos esfuerzos de formación nos dan mucha información sobre el comportamiento mecánico de los materiales. Como les comenté también, el gráfico esfuerzos de formación se grafica se realiza, hasta el momento del fallo del material para entender todo lo que sucede con el material a lo largo de ser sometido a diferentes cargas y a su vez está produciendo diferentes esfuerzos. Recuérdense que los gráficos de esfuerzos de formación se obtienen en los laboratorios, realizando ensayos a los materiales, justamente generándole esfuerzos para ver su comportamiento. Ahora bien, estos esfuerzos y a su vez generando una deformación, ¿cómo puede fallar un material al ser sometido a estas condiciones? Bueno, podemos hablar de 4 tipos de falla. La primera, que es la menos deseable de todas, es la falla por fractura. ¿Por qué es la menos deseable? Porque es una falla súbita, es una falla repentina, es una falla que no da aviso. Es decir, el material está cargado y él está aguantando. De un pronto dice, y no hay gran deformación, de un pronto dice, ya no aguanto más y falla. Los materiales cristalinos tienen este tipo de fallas. Los vidrios, el mismo hormigón, su falla es por fractura. El hormigón no tiene una alta deformación antes de fallar. El esfuerzo alcanza la máxima resistencia del material y este falla. Las cargas repetitivas pueden causar fatiga del material y hacer fracturar al mismo con cargas por debajo de la máxima resistencia. ¿A qué se refiere esto? A cargas cíclicas, a cargas que van y vienen, pueden generar fallas por fracturas, fallas súbitas. Una falla por fatiga muy particular y que ustedes pueden ponerla en práctica es cuando usted toma un alambre dulce, como lo llamamos, ¿verdad? Y este alambre comienza a deformarlo, a doblarlo en un mismo punto, a formar como una especie de U. Y usted lo deforma hacia un lado y lo deforma hacia el otro, y lo deforma hacia un lado y lo deforma hacia el otro. Si usted sigue haciendo eso, es posible que el material falle por fatiga del material. Se cansa el material. Con cargas, quizás la primera vez que usted lo dobló, tuvo que hacer mucho más fuerza para lograr ese primer doblez y el material no falló, lo aguantó, se deformó y lo aguantó. Sin embargo, más adelante, después de que usted lo ha sometido varias veces a te deformo, ¿verdad? Haciendo como una especie de U con el alambre, pues usted con mucho menos fuerza, el material de un pronto se rompa. Como les decía, esta es la falla menos deseable. Está la falla por fluencia general, que es una falla dúctil. No les había hablado de ductilidad. Déjenme hablar de ductilidad. La ductilidad se refiere a esa alta deformación que puede tener un material antes de fallar. Materiales dúctiles, el acero, por ejemplo. La goma es un material bastante dúctil, se deforma muchísimo antes de fallar. La fluencia general tiene el lugar en materiales dúctiles. Es una falla que se difunde por toda la estructura hasta llegar al colapso. Pero como la estructura se deforma, ahí es que da aviso, digamos. O sea, me estoy deformando, algo está pasando, ¿por qué me estoy deformando tanto? Y le deja saber a los usuarios que va a fallar. Se debe a la deformación excesiva que presenta un material debido a una carga constante aplicada. Otro tipo de falla que es peligrosa porque también es abrupta es la que sucede en elementos esbeltos. Por ejemplo, en columnas que tienen una sección muy pequeña y una alta longitud. Se presenta por este efecto de pandeo que puede tener un material sometido a cargas axiales. Cuando la carga axial pura, teóricamente, la deformación transversal se deberá única y exclusivamente al efecto axial, ¿verdad? Pero si sucede el efecto de pandeo o viene una carga lateral, pudiese desestabilizarme y hacer que falle mi material, ¿ok?
Un esfuerzo lateral puede causar una deflexión que provoque la falla. Esto es la falla por alabeo. Finalmente, están las fallas que son por deformación excesiva. El material quizás no ha fallado, no ha roto, pero la deformación impide la utilización del material de la estructura. Un material que yo utilicé como terraplén, si se deformó demasiado y me generó un escalón entre dos estructuras consecutivas, ya no va a ser utilizable, digamos, para el paso de vehículo, porque ya lo que tiene es un escalón y el vehículo cae abruptamente, ¿ok? Aquí no ha fallado, no se ha roto como tal el material, pero la deformación que ha provocado ya impide la utilización de la estructura. El factor de seguridad, ¿verdad? Ya hablando de los tipos de falla y demás, considera el tipo de falla y obviamente usted no debe diseñar al límite para que un material falle, ¿verdad? Entonces, el factor de seguridad no es más que la relación entre el nivel de esfuerzo de fallo, ¿verdad? Ese nivel de esfuerzo al límite, ya la estructura falló, el elemento falló, el material falló, se rompió, y el máximo nivel de esfuerzo admisible o posible, ¿verdad? Factor de seguridad es el esfuerzo de fallo al esfuerzo tolerable, perdón. ¿Y cómo determino ese nivel de esfuerzo tolerable? Bueno, puede deberse a costos de los fallos impredecibles en vidas humanas, dinero y tiempo. Por eso vemos, por ejemplo, que en hospitales, estructuras donde muchas personas se juntan también, estructuras como los bomberos, estructuras cuyo riesgo de fallo o si fallan provocan un alto riesgo. Por un lado, los hospitales son las últimas estructuras que deben de colapsar porque son las estructuras que van a dar servicio a quienes lo necesiten desde el punto de vista de la salud. Los bomberos por igual. Una plaza comercial, una estructura que alberga muchas personas también, si falla, la posibilidad de que muchas personas se vean afectadas es mayor quizás que una estructura donde simplemente estén 4 o 5 personas. Por lo tanto, ahí se tendrán que utilizar factores de seguridad más elevados que en estructuras con menos riesgo. Variación en las propiedades de los materiales. Si un material puede variar mucho en su composición cuando yo lo utilizo, pues esto también es importante que yo lo considere como el factor de seguridad, porque el comportamiento por esta variación interna que puede tener el material puede variar de un punto a otro del mismo material. Precisión de las posibles cargas aplicadas a la estructura, tanto en su magnitud como en su tipo, es decir, con qué fiabilidad yo puedo determinar las cargas que se vayan a aplicar cuando la estructura esté en uso. Si yo puedo tener mucha certeza, bueno, pues puedo reducir el factor de seguridad. Si por el contrario tengo mucha incertidumbre, pues debería de utilizar un factor de seguridad más alto. Posibles malos usos de la estructura. Yo diseñé una estructura para un uso X, pero es posible que la utilicen para otra cosa, pues si la otra cosa es de mayor riesgo a lo que yo la diseñé originalmente, debo de utilizar un factor de seguridad más alto por esos posibles usos diferentes. Precisión al considerar la respuesta apropiada de los materiales durante el diseño y su construcción. Hay aspectos, tanto del diseño como constructivos, que pueden variar desde el punto de vista de lo que yo concibí originalmente o lo que yo teóricamente y empíricamente puedo demostrar en un laboratorio bajo condiciones controladas y lo que va a ser la aplicación de ese material en la realidad. Mientras mayor diferencia haya entre una y otra cosa de estas que he mencionado, mayor deberá de ser el factor de seguridad utilizable.